José Silvestay, médico pediatra, dedicado desde hace 40 años a este trabajo. Nos cambió a todos la vida, pues. Nos cambió en lo social, nos cambió en lo económico, nos cambió en nuestros derechos, nos cambió en todo. Y en la medicina, obviamente que nos cambió y muchísimo. Fue un golpe duro que no imaginábamos que íbamos a poder vivir. Sobre todo en un tiempo donde tantos avances tecnológicos de la medicina nos permitían casi tener una soberbia respecto a enfermedades nuevas. El virus se manifiesta siempre como un cuadro de tipo infeccioso, donde prima la fiebre, donde priman algunos síntomas generales como el decaimiento, el dolor de cabeza, los síntomas respiratorios, tos fundamentalmente, y pasa como un cuadro gripal que a veces es más intenso y que se puede confundir con lo que han tenido, por ejemplo, la influenza en su manifestación un poquitito más intensa. Pero lo dramático de esto es que contagian los que están asintomáticos, los que están poco sintomáticos y que son muy difíciles de detectar. Entonces los síntomas, más que cambiar, lo que hemos cambiado nosotros es el enfoque y hemos aprendido a conocer cuáles son las manifestaciones. Primero, el uso de mascarilla que llegó para quedarse. El lavado de manos, que es parte de la higiene natural que previene cualquier enfermedad. Y después de lo otro empezamos a entender de que teníamos que tener cuidado en las interacciones sociales, que teníamos que tener cuidado en los lugares que no fueran ventilados. Después empezamos a entender qué es lo que es el confinarse, qué es lo que es agruparse bajo burbuja con las mismas personas siempre, evitar salir a lugares donde pueden haber más contagios. Empezamos de alguna manera a tener conciencia de cómo es la forma que uno debiera protegerse. La edad pareciera que no tiene diferencia en términos de contagio, pero sí, uno tiene la impresión de que los niños se han contagiado menos. De lo que yo he visto de familias confinadas, la mayor parte de las veces los niños no tienen síntomas, que no es lo mismo que no se contagien. Se contagian, pero probablemente no son sintomáticos. Lo que es muy importante, porque los niños entonces se transforman en vectores contagiantes. Es una edad difícil porque normalmente lo que nosotros le tenemos miedo es a las complicaciones en los grupos que tienen enfermedades o comorbilidades. Uno debiera partir diciendo de que la mayor parte de las complicaciones coexisten con enfermedades crónicas. Y como las enfermedades crónicas están en las personas de más edad, uno tendería a ubicar en ese grupo etario la mayor cantidad de complicaciones. Pero, por otro lado, empezamos a aprender de que bajo ambientes sin vacuna, los jóvenes pueden tener bastantes problemas también, sobre todo cuando ya se acaba la complicación en el grupo etario mayor por la misma vacuna, pero aparecen otras variedades de virus y aparecen otras complicaciones, y por otro lado, la mayor parte de los enfermos que tenemos todos los días y que vamos contabilizando se agrupan en los grupos etarios más jóvenes. Por lo tanto, es probable que sí sean un problema hoy día los más jóvenes, que se han complicado más, que han terminado en la unidad de cuidado intensivo y que lamentablemente también han tenido mortalidad.
Yo soy un defensor de la vacuna desde que partí en la profesión médica. Creo que a la vacuna el mundo le debe mucho. Los seres humanos antes de la vacuna no vivían más de 40 años. Esa era su expectativa de vida. Hoy día estamos en los 80. A alguien se lo debemos. Muchos dicen a la tecnología, a los antibióticos. Cierto, los antibióticos trajeron gran avance. Pero el mayor avance en mortalidad, sobre todo en la mortalidad infantil, que es la que permite también, a su vez, aumentar la expectativa de vida, se la debemos a las vacunas. Porque finalmente entendimos que cualquier persona humana está sometida al riesgo de una infección que puede ser prevenida, que se llama inmunoprevenible por una vacuna. Sofía Estay Hurtado, enfermera clínica de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital San Martín de Quillota y actualmente subrogando la supervisión. Nosotros, al ser una unidad crítica, estamos acostumbrados a tener pacientes graves, a lidiar con la muerte en un cierto sentido, pero la pandemia significó un gran impacto en nuestra rutina de trabajo, más que nada por la cantidad de pacientes graves que llegaron, en el mismo diagnóstico como fue la neumonía por COVID, y sobre todo con la carga emocional que esto conlleva. Si bien nosotros como equipo estamos ya preparados para lidiar con la muerte y lidiar con la gravedad de un paciente, este periodo fue aún más impactante porque el paciente tenía que estar aislado, por lo tanto se alejó de su familia. Vivimos la ingrata experiencia de tener que ver morir pacientes solos. En algún momento tuvimos que convertir camas. Tuvimos que duplicar nuestra capacidad de ver pacientes graves y todos con el mismo diagnóstico. Todos eran pacientes, digamos, bajo el mismo evolución de la enfermedad. Generalmente todos tenían como las mismas características. Pasamos por etapas donde en la primera instancia recibimos hartos pacientes adultos mayores, después fue bajando la edad y lo más impactante es que llegamos a tener un periodo de pacientes donde eran demasiado jóvenes. Es una enfermedad larga en el tema de recuperación y hay una parte de la patología que se llama delirium, que es cuando el paciente empieza a despertar delirioso, o sea, hay un alejamiento de su estado de conciencia, no se acuerda, delira, ¿ya? Así que cuesta un poco sacar a ese paciente bajo ese contexto de despertar patológico que le llamamos nosotros. Porque es un paciente que no coopera, obviamente, no está, digamos, en las condiciones como para entender indicaciones, como para avanzar más rápido. Y esa parte de la enfermedad prolonga la estadía de un paciente crítico. Y a toda edad, adulto mayor, adulto o adulto joven, la prolonga. Y al prolongar esta estadía, es un paciente que tiene secuelas físicas. Para que un paciente esté acoplado a un ventilador mecánico se necesita sedarlo, se necesita colocarle medicamentos que bloqueen su movimiento. El paciente en ese momento tiene que estar lo más en reposo posible, no gastar energía por parte de él, y se genera una consecuencia que se llama la neuropatía del paciente crítico, que es una debilidad muscular. Es una enfermedad ingrata porque no tiene edad, no le afecta más a los adultos mayores. Se vio ahora, digamos, en esta última etapa o rebrote de que afectó a todos por igual. Es ingrata porque te deja muy solo, el paciente lo deja muy solo, ya que no se puede tener familiares de visita, ya por el tema contextual, digamos, de la pandemia. Está aislado y generalmente el paciente cuando está en su fase agónica muere solo y para nosotros es muy triste ver eso porque uno se pone en el lugar de esa familia que está detrás de un teléfono esperando, digamos, una mala noticia. Nosotros como equipo tratamos de acercar eso, de tratar de reemplazarlo, ese contacto físico a través de las videollamadas. Obviamente que no es lo mismo, pero es muy ingrata, es una enfermedad muy ingrata porque la gente, y nos tocó muchos pacientes que morían lejos de su familia, sin la posibilidad de despedirse.
Lavado de manos, el uso de alcohol gel, uso de mascarilla, el distanciamiento social. Y yo a eso, ahora que vienen los tiempos un poquito ya más amigables, ventilar. Creo que también una de las cosas importantes, tener el hábito de ventilar los lugares donde nosotros estamos, sea un domicilio, lugares de trabajo, tratar de favorecer la ventilación para que así circule, digamos, el virus. Me llamo Bahir Sexpi, soy médico broncopulmonar, especialista en enfermedad respiratoria. Ha sido una experiencia, la verdad es que bien fuerte. Cuando partió la pandemia en la primera ola, yo estuve un tiempo apoyando en la UCI y la verdad es que una de las cosas que yo recuerdo, más allá de las cosas que uno hace, digamos, en la pega para sacar adelante a los pacientes, muchos casos de pacientes que llegaban a la UCI y que tenían y que contaban que alguna persona en la casa, no sé, el marido, un hijo, un abuelo, se habían fallecido por COVID unos días antes, o incluso casos que ingresaban, fallecía un familiar y una vez que se despertaban y lo sacaban uno de la UCI, resulta que la mitad de la familia había fallecido mientras estaban inconscientes. Entonces realidades así de crudas y de fuerte eran súper habituales. Que se ven estas realidades así de fuertes de manera bien habitual, entonces muchas veces las consultas se transforman más un poco en una catarsis más que en una atención técnica, digamos, porque digamos, el impacto en ese sentido ha sido muy fuerte. La verdad es que son los que se describen y que los distintos medios de educación se han descrito. La verdad es que uno tiene muy en mente que se presenta con todo, con dificultad para respirar. La verdad es que eso en general resulta sencillo porque son pacientes que consultan luego y se diagnostican luego, pero en muchos casos se presentan con menos síntomas, un poco de congestión nasal o como un resfrío, alguna cosa más leve, o un poco de desánimo y nada más. Y esos casos a veces son los más peligrosos en el sentido que esos son personas que tratan de no consultar o que no se van a hacer el examen o no toman las medidas correspondientes y contagian a otros que sí después llegan graves. El hecho de requerir llegar a intubarse implica que la persona ya está muy grave. Entonces, si uno ve la cantidad de pacientes que mueren por un coronavirus, la verdad es que si uno va seleccionando a los que son más graves, que son los que llegan a la UCI, eso va aumentando. Entonces, posibilidades de fallecer por el puro hecho de entrar a una UCI ya es por lo menos de un 20-30% posibilidades. Si uno le suma que por un coronavirus, que es una enfermedad que ya es grave, la verdad es que eso puede incluso ser mayor. Entonces, esos son medidas, digamos, de soporte que son ya los casos más extremos. Entonces, el que llega a entrar a la UCI es un paciente que en el mejor de los casos, uno ya parte un poco como con la estadística en contra, por así decirlo. Como las vacunas partió vacunándose primero a los adultos mayores, la verdad es que ahora últimos adultos mayores han llegado poco, ya han llegado con cuadros más leves, entonces han aumentado mucho las personas más jóvenes, 40, 50 años, y que llegan obviamente en pésimas condiciones. Y las secuelas son de distintos aspectos. La verdad es que las secuelas no son solamente pulmonares, de hecho, mi sensación personal en verdad es que las secuelas pulmonares son en pocos pacientes, pero sí quedan con muchas secuelas producto de todas las medidas que se hacen en la UCI. Entonces, si bien quedan con los pulmones con un daño no tan importante, quedan pacientes sin fuerza o demasiado enflaquecidos, entonces de repente pasan meses y los pacientes todavía no pueden levantarse en una silla de ruedas porque no tienen fuerza. Y lo otro que son muy habituales también son las secuelas psicológicas y psiquiátricas. La verdad es que pacientes con depresión, con trastornos de ansiedad, o que tienen, digamos, como recuerdos así como flashback de las cosas de la UCI, obviamente cosas traumáticas, o con problemas para dormir, por ejemplo, es mucho. Yo creo que eso y el tema de la pérdida de fuerza son de las cosas más importantes. Los adultos mayores pueden tener síntomas que
que aparecen como más escondidos, en el sentido que no necesariamente van a tener tos, fiebre o un resfrío, pero sí que uno los nota más desganados o de repente abuelitos que simplemente dejan de comer o dejan de levantarse. Esas son situaciones habituales que a veces son reflejo de esto del coronavirus. Cuando partió esto se pensaba que los pacientes con daño por cigarro o con asma iban a tener más riesgo y la verdad es que no ha sido ese el caso. Habitualmente pacientes con hipertensión, con diabetes o pacientes con sobrepeso u obesidad son los que tienen más riesgo de hacer una enfermedad más grave. Entonces, de las comorbilidades, de las enfermedades asociadas que hemos visto en los casos más graves, es habitual eso, pacientes que sean con mucho sobrepeso o pacientes con mega obesidad, pacientes hipertensos o con antecedentes de infarto al corazón, cosas así. Bueno, yo soy el doctor Magallanes Namías, soy internista del Hospital San Martín de Quillota y actualmente desempeño hace un par de años el cargo de subdirector médico. Nosotros entramos a jugar un rol importante en la pandemia en la medida de que las medidas de prevención fracasan, porque lo que llega al hospital son pacientes enfermos y llevamos ya alrededor de 1 año y medio recibiendo pacientes con COVID que debiendo enfrentar ya varios brotes comunitarios importantes y transformando absolutamente el hospital para poder dar respuesta sanitaria a las necesidades de esos pacientes. Eso significa que hay cosas que hay que hacer para los pacientes COVID y hay cosas que hay que dejar de hacer para otros pacientes porque no caben todos dentro del hospital. Y las unidades de cuidado intensivo que históricamente eran insuficientes sin COVID, al llegar el COVID se hicieron aún más insuficientes. Y para que tengan una idea, nosotros pasamos de 1.200 camas de intensivo en Chile, más o menos, a 4.000, cerca de 4.500. Y en este hospital pasamos de 6 camas de intensivo a 21, lo cual es un crecimiento extremo. El grupo más importante ha estado en los grupos etarios, hablemos de los pacientes más complejos, están alrededor de entre los 50 años y los 80 años, es el grupo que tiene la consulta más grande. Ahora, el grupo que más moviliza el virus son los más jóvenes, que son los más activos y los que andan por todas partes. Y es una de las razones por las cuales el año pasado el Ministerio decidió cerrar los colegios. Y eso fue una estrategia estupenda para contener la diseminación viral producto de los niños. De modo tal de que, si bien todos los grupos etarios son vulnerables en la medida que no están vacunados, son potencialmente contagiables, hay grupos que han sido de mayor número de contagios y son los grupos que yo les he dicho, que son los adultos mayores en realidad. Si nosotros dejamos a los niños en las casas y los niños no van al colegio, los niños pierden algo también, ganan algo, pero también pierden algunas cosas. De modo tal de que hay que tratar de buscar equilibrio apropiado, de modo tal de que los niños no pierdan lo que tienen que ganar. Y a la edad escolar, el acudir a clases presenciales genera ganancias que si no se tienen, esas son ganancias que posteriormente no se van a recuperar. No hay duda que en una situación compleja esa es una medida muy útil para poder disminuir la diseminación viral y por lo tanto hay que usarla porque lo que ponemos en juego ahí son el riesgo de personas que se pueden enfermar gravemente y algunas de ellas se pueden incluso morir. En cualquiera de las situaciones, no estando resuelta la epidemia en forma mundial, es prudente continuar con la mascarilla. Es prudente continuar con los distanciamientos sociales mientras uno esté sentado, trabajando o estudiando. Es prudente no compartir utensilios de comida, por ejemplo, no compartir algunos elementos que tienen que ver como útiles escolares, porque el virus puede vivir algunas horas en el ambiente y por lo tanto puede ser una forma de contagio. No es la más importante, pero es una posibilidad real.
Bueno, mi nombre es Viviana García Ubillo, yo soy fonoaudióloga con formación en gerontogeriatría. Trabajo en la Universidad de Valparaíso y desde el año 2015 dirijo el Centro Gerópolis de la Universidad de Valparaíso. También realizo docencia asistencial en el Hospital Carlos Van Buren en el servicio de otorrino. Gerópolis es un centro que pertenece a la Universidad de Valparaíso y que busca poner en valor el rol de las personas mayores dentro de la sociedad. Eso trabajando en diferentes ejes, que uno tiene que ver con la vinculación, con la formación de los profesionales de la universidad, también con la investigación y con la intervención y el trabajo directamente con las personas mayores. Habían dos temas ahí que eran importantes. Uno, por supuesto, el trabajo en la universidad y el rol también en el hospital, pero por otro y no menor tenía que ver con el tema de las personas mayores y cómo podíamos mantener esta relación y esta vinculación con las personas mayores en una época en donde se habían suspendido todas las actividades presenciales y sabemos que las personas mayores no son personas que utilicen mucho la tecnología, por lo tanto había que buscar diferentes formas de mantener esa relación, de apoyar en los temas de capacitación, como también de disminuir al máximo la soledad, que es una de las grandes complicaciones, ¿cierto?, que tienen que enfrentar las personas mayores, y no solo la soledad física, sino también esa sensación de soledad que muchas veces es mucho más terrible que la misma soledad física. Bueno, a mí me ha tocado trabajar con personas que ya han pasado su fase más crítica, ¿ya? La gran mayoría han estado en las unidades de pacientes críticos con riesgo vital, por supuesto, y bueno, yo los he atendido cuando ya han salido de alta desde el hospital y tienen que hacer su rehabilitación o mantener su rehabilitación ya con esta mirada más de la rehabilitación basada en la comunidad. Y bueno, la gran mayoría manifiesta principalmente esta dificultad respiratoria muy importante, un cansancio y la verdad es que luego ellos no recuerdan nada más al respecto. Bueno, inicialmente se pensaba que el factor edad era un factor fundamental para identificar la gravedad del cuadro, del contagio. Sin embargo, también se fue comprobando que en realidad no tenía que ver tanto con la edad, sino con las condiciones previas, las condiciones mórbidas. Pero por otro lado también nos encontramos con gente que jamás había tenido una complicación de salud y que en realidad el COVID los afectó tremendamente. Yo creo que algo que hay que tener súper claro tiene que ver con que no es una situación de salud, no es que sea un evento agudo y que rápidamente la gente se recupera. Lo que hemos visto es que hay personas que todavía, a pesar del año que ha pasado desde que se contagiaron, mantienen algunas complicaciones. Entonces se habla de este COVID como de largo aliento, ¿verdad? Y entonces tener en cuenta eso, que no es que te recuperes prontamente, sino que quedan secuelas y en algunos casos complicaciones importantes. Importante el rol que cumplen otros profesionales de salud, que en este caso los trabajadores sociales y el mismo equipo de salud en poder entregar herramientas para que esa persona también pueda sostenerse, pero no sola, sino también armarle un entorno, una red que pueda apoyarla en cosas más básicas. En el caso de las personas mayores, nosotros tenemos en nuestra región un porcentaje importante de hogares unipersonales de personas mayores y además personas mayores que tienen escasas redes de apoyo. Entonces ahí la preocupación es mayor porque sabemos que entendiendo que es una enfermedad y una condición que requiere que necesita cubrir muchas necesidades de las personas, se requiere entonces de un entorno que pueda ser un cierto soporte, y un entorno familiar en algunos casos, un entorno con los líderes comunitarios, con la gente de la comunidad que pueda apoyar a esa persona, como también de los propios profesionales que no solo vamos a trabajar en la rehabilitación en el hospital, sino también en la rehabilitación ya, como decía, insertada en la comunidad.
Mi nombre es Pamela Acevedo, kinesióloga de profesión, y mi experiencia con el COVID-19 fue en la ciudad de Santiago, en el Hospital de la Florida. Me tocó trabajar en el Servicio Sur Oriente. Mi trabajo con la llegada del COVID-19 fue un impacto bastante grande, porque si recordamos todos los hechos que pasaron, el 16 de marzo del año 2020 fue cuando se decretó la pandemia a nivel mundial. Eso que implicó que la mayoría de los funcionarios de salud, sobre todo aquellos que trabajaban en los hospitales de Chile, tuvieron que comenzar a reconvertir sus actividades. Eso que implicaba que quienes atendíamos a los pacientes en el día, en el ambulatorio, tratando de repente fracturas, artrosis, operaciones de hernia, tuvimos que dejar nuestras actividades laborales y irnos a trabajar al hospitalizado y ponernos en función de lo que se iba a venir para Chile. Intensa, triste. La verdad es que uno de los principales problemas que nos generó a nosotros como funcionarios de salud fue el agotamiento emocional al ver lamentablemente fallecer mucha gente, familias completas, muchos adultos mayores el año pasado, situación que cambió un poco este año. Pero fue impactante para todos porque en verdad pasamos a trabajar literalmente 24/7. Yo hago un llamado a las personas a vacunarse, a estar tranquilos, porque la vacuna nos inmuniza. En el fondo lo que genera es que nos inyecten el virus de forma inactiva, lo cual nos va a generar una protección, un reconocimiento en caso de que nosotros nos enfermáramos por COVID. Hay un tema muy importante. La vacuna no evita que uno no se contagie, evita que uno no se complejice y llegue a una UCI y necesite de la intubación. En el fondo que no extrememos en gravedad. Las vacunas y los estudios siempre garantizan resultados más fidedignos aproximadamente después de 5 años de estudio de la vacuna. Lo que nosotros en estos momentos no tenemos garantizado es el tiempo de inmunización. Por tanto, la tercera dosis viene a reforzar las 2 dosis anteriores para justamente cumplir un ciclo más largo de protección. Dependiendo del nivel de severidad que haya tenido una persona del COVID, que puede ser desde una persona sintomática, un leve, o una persona severa o extremadamente grave, intubada en una UCI, uno posterior a la enfermedad queda con síntomas muy activos, desde síntomas físicos como síntomas también de la salud mental. Por tanto, aquí tienen que tomarse distintas disciplinas para poder hacer una rehabilitación integral. Por ejemplo, no solo participa el kinesiólogo de una rehabilitación post-COVID, el fonoaudiólogo, el terapeuta ocupacional, todos rehabilitadores que van en función de recuperar la función perdida del cuerpo. Esto desde un movimiento básico hasta la respiración, el agotamiento físico, el cansancio. ¿Yo qué le puedo decir a los vecinos? En primera instancia que el COVID es muy real. Yo lo vi, nos cambió la vida a todos el año pasado. Mucha gente partió, otros se salvaron y quienes se salvaron, la parte más difícil del COVID es la rehabilitación. Fue intenso porque las realidades que se vivían internamente en el hospital no se podían extrapolar hacia afuera y uno como funcionario de salud lo que quiere es generar la conciencia. Entonces lo primero es que el COVID es real. Lo segundo es que los síntomas son generalizados. Muchas personas piensan que el COVID es netamente una enfermedad que ataca el pulmón, pero no es así. Es una enfermedad que trae consecuencias a nivel general de todo el organismo. La función pulmonar, la parte osteomuscular, la parte de la salud mental, la parte neurológica. Por tanto, eso va a depender, por supuesto, de cada persona, porque todos tenemos organismos diferentes. Pero es algo que tenemos que trabajar de forma integral todos los profesionales de salud. Fue terrible, fue triste. La parte de la UCI, las personas están sedadas y cuando hay una alta demanda de trabajo intenso donde no queda tiempo ni siquiera para ir al baño, de repente uno no puede movilizar a los pacientes que están postrados en una cama, invadidos totalmente con sondas, con vías venosas, intubados, lo que hace que el tiempo prolongado de las presiones a la cama genere las laceraciones por presión o úlceras por presión, que en el fondo son heridas, llagas que se forman en el cuerpo, generando heridas profundas, abiertas. Las personas salen muy heridas. Hubieron personas que perdieron piezas dentales, que quedaron con rotura en sus labios por la intubación, y no porque uno no hubiese la preocupación, simplemente que era tanta la demanda de paciente que no nos daba el tiempo para poder posicionarlo estando en una UCI. Ser consciente con la mascarilla, tapar nariz, boca, lavarse las manos, tratar de mantener las distancias,
cuidar su propio entorno y mantenerse siempre informado, porque por el momento estamos en un tiempo que la curva está plana, estamos relativamente tranquilos, pero del momento que nosotros nos descuidemos, esto puede volver a aumentar y es lo que no queremos. Queremos que la gente se cuide y que podamos vivir de la forma más tranquila posible.